con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. Mis hermanos, buenos días. Que el Señor les bendiga a todos con toda bendición espiritual. Y estoy agradecida con Dios por la intervención divina que está haciendo Él a nivel de la nación. Bendigo a Dios porque siempre Él es el que quita y pone reyes. Mis hermanos, de veras tenemos que agradecerle a Dios porque todo lo que Él hace tenemos que aceptarlo con todo nuestro corazón. Recordemos que Él puso a Nabucodonosor sobre Israel porque Israel se lo merecía. Y entonces, pues Él lo nombró como ahí sí que, como el mero, ¿va? Y también a este Ciro. Lo llamó siendo rey de Siria. O sea que nuestro rey así es. ¿Y quién puede cuestionarle a Dios lo que hace? Porque eso no fue una casualidad. Así que tenemos que agradecerle a Dios y esperar en Él cuáles son los acontecimientos que Él decide hacer. Así que tenemos que agradecerle con todo nuestro corazón y solo orar de todo corazón para ver qué decisión tomamos. Creo que seamos inducidos por el Espíritu Santo. Que no sea una decisión porque nos están aconsejando, porque nos están metiendo basura en la cabeza, sino que porque nosotros pensamos con el cerebro, ¿no? Tenemos el discernimiento para actuar. O sea que Dios nos da el Espíritu Santo para que tengamos discernimiento, para que tengamos entendimiento espiritual, para tomar decisiones que van a afectar a Guatemala para bien o para mal. Yo siempre me someto a la presencia de Dios antes de hacer una cosa, porque quiero hacer las cosas para Dios. Y vi pues hace día me estaba hablando el Señor que había puesto a Nabucodonosor, a Ciro. ¿Y quién podrá Él decirle que no? ¿Verdad? Si Él es el que quita y pone reyes. Y lo que quiere Dios es que llegue esa gente a entender su soberanía divina. Que esa persona que va a llegar al gobierno, que entienda la soberanía de Dios. Que Dios gobierna sobre el reino de los hombres. ¿Y quién le puede discutir a Dios? Su gobierno, nadie, ¿verdad? Solo uno mira los acontecimientos y fue una cosa tan sorpresiva porque Dios siempre metió la mano. ¿Ya vio? Aunque la gente piensa que fue el diablo, pero el diablo no va a hacer algo sin que se lo permita a Dios. ¿Verdad que sí? Así es que le agradecemos a Dios su intervención porque de alguna manera Él sabe lo que hace. No le podemos cuestionar. Yo solo estoy orándole al Señor para tomar una decisión correcta en esas votaciones que vienen, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, vamos a pedirle a Dios que me dé sabiduría para entender este mensaje, porque es un mensaje muy lindo el que vamos a compartir hoy. Recordemos que estaba compartiendo cómo fue que el hombre tomó una decisión equivocada, imagínense. Se decidió por el árbol del conocimiento, del bien y del mal. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo Satanás? Le apagó la vista espiritual, los sentidos espirituales se los apagó y el hombre se quedó viendo lo natural y lo carnal. Al extremo que cuando yo lo busqué, ¿dónde estás, Adán? Me escondí porque tuve miedo. ¿Cómo sabía que tenía miedo? ¿De dónde surgió el miedo? ¿De dónde surgió la vergüenza? ¿De dónde? Si son dos aspectos son dos emociones enfermas. Pero él tenía miedo. Entonces, mire, observemos toda esa historia. Vamos a leer ahí en Génesis 3. Génesis 3:1. Sí. Pero el serpiente era astuto, Sí. más que todos los animales del campo, que Dios creador había hecho. Y dijo a la mujer, Yo quisiera que la gente, el pueblo de Dios entendiera esto de la astucia que tiene Satanás, para hacerle creer a una gente escogida, cosas que son falsas, ¿ya? Mis hermanos, perdonen, yo soy una mujer preparada, me preparé pues en las ciencias económicas, soy una mujer que ha sido asesora financiera, he estado en la iniciativa privada trabajando, a toda honra me gradué en la San Carlos y a uno no se los duerme con cualquier persona. O sea, especialmente si uno tiene discernimiento, si tiene revelación del Espíritu, uno tiene que discernir los tiempos. Miren, los hijos de Isaacar entendían los tiempos. ¿Y qué era lo que entendían ellos? Lo que tenían que hacer en cualquier situación, ¿verdad? Tenían Yesed, que es una habilidad que Dios da para que el ser humano o su hijo, pues sepamos qué hacer en una decisión así, tomar una decisión, pero que nos quieran contaminar la cabeza con mentiras. Eso tampoco vamos a permitirlo. Así es que en el nombre de Jesucristo,
Yo le pido al pueblo de Dios que pida a Dios discernimiento, que deje de oír un montón de cosas en el nombre de Jesús. Amén. Y dijo a la mujer, ¿es cierto que el Creador les dijo, no comerán de todo árbol del huerto? Y dijo la mujer al serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, mas del fruto del árbol que esté en medio del huerto, el Creador nos dijo, no comerán de él, ni lo tocarán. Ya dice, Dios había dado una orden bien clara. Y miren, mis hermanos, Él había dado una orden específica. También quiero aclarar una cosa, porque a veces la gente pues está ahora cuestionando de que qué decisión va a tomar la señora, qué decisión va a tomar el otro, que si el otro va a hacer esto, que si la otra va a hacer aquello. Le quiero decir que ellos son los que proponen, pero el Congreso es el que legisla. El Congreso decide. Hay una aplanadora en el Congreso, ¿verdad? Aunque una persona quisiera tomar una decisión, si no tiene una aplanadora es difícil. O sea que el que decide al final son los diputados, pues, ¿verdad? Y ahí, gracias a Dios, hay gente pues que tiene conocimiento de la palabra. Ahí hay muchos diputados. Así es que no crean ustedes que vamos a creer tanta tontería, pero una persona que quede de presidente o de presidenta puede tomar una decisión, pero son los diputados los que resuelven, ¿verdad? Así es que quiero que la gente lo sepa para que no se esté dejando influenciar de nada. Versículo 3. Mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, el Creador nos dijo, no comerán de él, ni lo tocarán, para que no mueran. Y el serpiente dijo a la mujer, morir no morirán, porque el Creador sabe que el día que coman de él, serán abiertos sus ojos. Ahí está, eso fue lo que pasó. O sea que él lo que hizo fue que le apagó los sentidos espirituales al hombre cuando éste obedeció la voz de la serpiente. Y por eso hay que tener cuidado quién nos está hablando, si Dios o Satanás, ¿va? O sea que uno tiene que tener cuidado quién nos está hablando con ciertos eventos, con ciertas señales, para no dejarse influenciar, porque ahí es donde está el pecado del hombre, ¿verdad? Porque entonces pierde totalmente sus sentidos espirituales, mis hermanos. Y aquí lamentablemente la gente piensa, bueno, ¿pero qué perdió? Es como que yo, por ejemplo, le pusiera ahorita un ejemplo. Mire, en esta parte de aquí está el mundo espiritual total. Mire, en ese mundo espiritual no hay ni tiempo ni espacio. Ahí pueden pasar 30 años y si son 3 días. Aquí no hay tiempo ni espacio, ¿va? Este mundo espiritual tiene un nombre que se llama ¿cómo se llama? Olam Atzilut, ¿va? Aquí está, mire, el mundo de la emanación. Pero también tiene otro nombre, que le llaman, por ejemplo, no me acuerdo cómo se llama, la llaman Atikyumin, esta parte de aquí, que es el mundo espiritual donde no existe ni tiempo ni espacio. Fíjese, pues, el hombre estaba en este plano. ¿Y sabe dónde cayó? Aquí, mira, al plano físico. Ajá. Imagínese cómo bajó hasta aquí. Porque una persona que ya tiene, por ejemplo, que le quitan el cuerpo espiritual y es solo materia, no puede estar aquí. Tiene que bajar al plano físico. Eso fue lo que pasó. Perdió todo, perdió el reino, la sabiduría, la inteligencia, el entendimiento, la bondad, la fuerza y el poder, el equilibrio, perdió el éxito, perdió la gloria de Dios, y perdió también la genética, le fue alterada. ¿Ve? Eso hay que entender. Dice que para el hebreo esto es clave entenderlo. Se habla de Cristo, que Cristo es el árbol de la vida. Sí, porque Él tiene los atributos divinos. Él tiene todo esto. Él tiene Él es la sabiduría de Dios, la inteligencia divina, el poder de Dios es Él. El poder es aquí en el reino. Él es todo eso, nuestro amado Yeshua. Entonces, cuando Adán cayó aquí, se perdió todo lo espiritual. Porque cada una de esas luces creacionales son atributos divinos que el hombre tiene que tener dentro de sí. ¿Y cómo hago yo para tener esos atributos divinos? Pues fíjese pues que ahí está en el detalle, dijera Cantinflas. Que viene y, por ejemplo, los judíos dicen una cosa, pero yo pienso otra cosa. Y voy a decir por qué. Porque yo tampoco me dejo llevar de todo, ¿va? Sino que yo tengo discernimiento, tengo mi propia, Dios me dio un libre albedrío para que yo piense. Entonces ellos dicen que viene la gente y cuando oye, por ejemplo, el shofar, ¿por qué se toca el shofar?
para que haya una conexión, dicen, entre el mundo espiritual y el mundo físico, ¿no? El shofar es para eso. Y se tocan 101 vez para el Yom Kippur, porque quieren que haya una conexión espiritual para que el hombre se dé cuenta de su estado en que está. Entonces eso es lo que pasaba ahí. Pero él perdió todo esto, y ahora ellos dicen que para que yo recupere esa inteligencia que perdí, esa sabiduría divina, recupere ese reino de donde me pine de cabeza aquí, que tengo que oír el shofar. Y también buscar meditar en la palabra, orar, porque la palabra de Dios transforma el alma, ¿ven? Y también ellos dicen que tenemos que vivir, como dicen, en santidad. Y para mí sí tienen razón. Por eso dice que ellos repiten Kadosh, Kadosh, Kadosh 3 veces, ¿no? Porque están llamando al hombre a vivir en una santidad para que todo cambie también. O sea que entonces yo sí estoy de acuerdo con eso, que están clamando la santidad de Dios porque esa es su presencia, esa es la presencia de Él. Ahora vamos a leer en este momento un capítulo de la Biblia para que vean ustedes cómo era Pablo. Pablo era increíblemente conocedor de todos estos misterios. Porque si alguno conocía los misterios del reino, era Pablo. Y a mí me gusta mucho Pablo porque se llega a entender tanto lo que él decía. Vamos a leer Romanos capítulo 8. Y todo el capítulo. Porque es algo, mis hermanos, pero miren, fuera de serie. Que me tiene a mí tan asustada, porque no sé si me expliqué bien. Pero cuando pues la serpiente donde apareció fue aquí. Aquí, ¿ven? Aquí está. Recordemos que él es un ser espiritual. Estaba en este plano y él vino y tocó, aquí estaba Adán y Eva en ese plano. Ellos eran seres de luz. Pero cuando la serpiente les habló, entonces cuando ellos obedecieron y sintieron porque les abrió los ojos carnales y empezaron a verse con malicia, que estaban desnudos, ¿ya ven? Tuvieron miedo, porque el miedo es una presencia de lo más baja a nivel energético, de vibración en lo más bajo. El miedo, la angustia, la tristeza. Pero sobre todo que todo empieza con miedo. Pues, qué miedo a que me pase algo, qué miedo a que a mi marido le pase algo. Entonces, y el miedo aparece cuando yo tengo culpa. Miren qué tremendo. El miedo es el padre de la culpa. Perdón, cuando la culpa está, aparece el hijo que se llama miedo. Mire qué tremendo. Entonces vino a este varón y se vino para acá. Me escondí porque tuve miedo, ¿no? Entonces, mis hermanos, tenemos que volver a recuperar todo esto. Pero ahora, ¿cómo hago yo para ascender? Ellos dicen que cuando yo oigo el shofar, ¿no? Que el shofar, con el sonido del shofar, que lo que tengo que poner atención. No simplemente oír el shofar, no. Tengo que poner atención al sonido, ¿ve? Como entrar en eso. Y cuando el shofar lo que hace es activar todo eso, activar toda esa parte, ¿ve? Para que aquí empiece a descender esta presencia divina y entre a cada uno de estos, ¿ve? Mire. ¿Ve? Aquí, ¿ve? Fíjese, para que entre en cada uno, entonces ya no tenemos simplemente una sabiduría así como animal, ni una sabiduría, sino que una sabiduría divina, una inteligencia divina, porque son iluminados nuestros ojos del entendimiento. En ese momento somos iluminados. Necesitamos esa luz, y la que lo provoca esa luz es el shofar. Cuando empezamos a poner atención y empezamos a declarar la santidad de Dios, santo, santo, santo. Toda la tierra está llena de tu gloria. Y vemos ahí que cuando eso se pronunció en Isaías 1, capítulo 1, 6:1, vemos que en eso la gloria de Dios apareció. Y miramos que esa gloria de Dios vino a quitarle el pecado y la culpa a este Isaías. Ahí podemos ver esa figura bien clara. No sé si me estoy explicando. ¿No que sí? Entonces vamos a leer por un momento eso y vamos a ir a Isaías 6 para que vea usted qué lindo cuando se dice santo, santo, santo. Toda la tierra está llena de tu gloria. Y yo te pido, Padre, que Guatemala se llene de su gloria, para que se desvanezca toda mentira, toda corrupción, todo engaño, toda perversión de la mente de los hombres. Todos los ojos cerrados se abran, Señor,
para que ninguna persona, nadie, porque la Biblia dice que van a ser engañados hasta unos escogidos. Padre, por favor, abre los ojos para que vean claro. Te lo ruego, Padre, y ábrenos a todos los ojos para que miremos claramente, Señor, en el nombre de Jesucristo. Porque eso fue lo primero que hizo Satanás, mira, tremendo. Y al cerrar nuestros ojos perdemos todo ese discernimiento, perdemos el entendimiento, la revelación, la inteligencia, la sabiduría. Eso es lo que se pierde. Y según ellos, para que se recupere, hay que oír al shofar como esas 101 veces. Y que también tenemos que como escucharlo con atención para entender lo que está haciendo en mi alma, porque me está despertando el alma, ¿verdad? Y entonces, además, pues decir esa palabra que tiene como una vibración tan alta, al decir Kadosh, Kadosh, Kadosh. Así es. Tiene una vibración muy alta cuando decimos eso. Vamos a revisar. Romanos 8:1. Por tanto, no hay condenación para los que están en Jesucristo, Sí. porque la ley del Espíritu es vida, que está en Jesucristo, me ha librado. Fíjate que quiero que lo leamos en la nueva versión internacional, porque ahí está precioso. Dice, mis hermanos, que otra cosa que, por ejemplo, si vemos ahí, la gloria de Dios es algo precioso, la manifestación divina de la presencia del Padre. Y eso se da cuando uno dice, santo, 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 toda la tierra está llena de tu gloria. En ese momento hay una manifestación divina, hay una emanación, qué precioso. Y entonces se empieza a descender por todas porque todo eso está dentro de mí. Pero están apagadas. Empieza a ascender por cada esfera espiritual, ¿eh? Y se van encendiendo y cobrando, despertando, ¿eh? Qué hermoso, sí. Vamos a ver. Romanos 8:1, Sí. nueva versión internacional. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Fíjate que Jesús. dice, están unidos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo estoy segura que lo que dice Pablo es lo que tenemos que hacer. Independientemente de que yo oiga shofar, independientemente de que yo diga santos, kadosh, kadosh, kadosh. No importa, pero para mí Cristo es la presencia divina. Ahí está en Cristo toda la deidad. ¿Me? En Cristo la sabiduría de Dios, el poder de Dios, la gloria de Dios, la manifestación de Dios. ¿Eh? Toditito está en Él. Y cuando Cristo está unido a mí, en ese momento yo empiezo o sea que cambia mi forma de ser. Tengo que encender esas luces, ¿ya veo? ¿Ya viste? Las tengo que encender. Estaban en on, en off, ahora esas mismas ponen on. ¿me? Enciende el interruptor de mi alma, ¿ves? Qué hermoso. ¿Ah? Gloria a Dios. Es que es un tema precioso este. Sí. Romanos 8:1. Ya no hay ninguna condenación para los que están unidos. Recordemos que en el capítulo 7 de Romanos está hablando Pablo de que uno cuando es carnal o cuando pues ese es el problema que siento yo, que ahorita estamos ante una iglesia, pues una iglesia, ¿cómo le dicen la pieza de la Odisea? Ni tibia, ni fría, ni caliente. ¿eh? Entonces la gente ha perdido su discernimiento bastante y por cualquier chisme que oigan por ahí se dejan llevar. Entonces uno tiene que investigar primero pues a conciencia. Yo, como le digo, soy una mujer preparada, yo estudié, mi papá era abogado también, entonces yo no voy a andar creyendo pues tonterías, ¿verdad? Sino que yo sé cómo funciona todo eso. Que mira, que fulana va a sacar leyes, no sé qué, que mengano también. No, los que tienen que decidir son los diputados. ¿sabes? O sea que así está, esa es la verdad y no hay otra. ¿verdad? Y además ahí hay una aplanadora ahorita. Ajá. Así es que no hay problema, pues. Ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Sí, porque Pablo había dicho que él era manejado por una presencia que estaba dentro de él, que es el hombre de pecado, ¿no? Que es la vieja naturaleza, es el instinto carnal que en el hebreo le llaman nefesh, ¿verdad? Es el alma animal del hombre. O sea que mientras uno esté en la parte carnal, que esté uno en la parte pues, natural del hombre, o más que todo carnal y animal, está uno siendo manejado por el alma animal, ¿ya?
Ese es el problema. Entonces ahí no tiene discernimiento, no tiene nada. Aunque hay luz ahí, pues hay luz circundante, hay luz pues interna, pero como que estuviera media luz, ¿no? Entonces ahí no hay discernimiento, no hay entendimiento, no hay revelación. También cuando está uno a nivel del alma, pues es del alma emocional, que está aquí en la parte del corazón, porque aquí está el alma emocional, pero instintiva, ¿no? En esa parte de las vísceras y todo. Entonces la gente cuando le dan una noticia, ¿qué es lo que se le enciende? Se le enciende esta forma, en vez de apagarse lo de aquí, se le enciende y empieza la gente a tener hasta dolor de estómago, a veces hay vómitos, diarrea, o si no, taquicardia, ¿no? Porque son las dos áreas entre lo carnal y lo terrenal, ¿no? Entonces, pero cuando ya entramos pues al alma pues a nivel pues como intelectual, que está conectado con lo espiritual, ya la gente es reflexiva. ¿Vea? Dicen una cosa, no, ¿a dónde vas? Ya entenderá toda la gente. A mí me dicen una cosa, yo la cuestiono, mis hermanos. Yo voy a indagar si es cierto lo que me están diciendo. Investigo a las dos partes para ver cómo está cada uno, ¿verdad? ¿Quién es quién en cada situación? No me dejo llevar todo lo que te da. ¿Dónde vas? Ya entenderá toda la gente como que fuera borrego, ¿no? Uno tiene que tener pues el carácter de Cristo, no la mente de borrego, ¿verdad? Así es que yo lo siento mucho, pero yo, mis hermanos, pues trabajé mucho tiempo y miraba eso que pasaba en las empresas y en todo lugar, que les dicen una cosa, luego ahí está la gente sufriendo porque creen cosas que no deben. Que mira que tu marido anda con una mujer que lo vi y se ponen a llorar y no saben si es cierto, si confundieron al marido. Sí, pues. Y han roto matrimonios por eso, porque la gente todo lo cree en vez de investigar primero, pero no se deja llevar de ningún chisme. Porque uno es un ser pensante, para eso nos dio Dios un libre albedrío para pensar. Imagínense los problemas que meten a la gente, pero hay gente que es reactiva y luego reacciona. Y tenemos que aprender a tener un razonamiento, a ser reflexivo, a pensar si aquello puede ser o no, ¿va? Entonces, mis hermanos, y eso es lo que se fue en el hombre carnal, ¿no? Y qué pena que siendo hijos de Dios tengamos una mente carnal, ¿verdad que es cierto? Y eso es lo que hace el puro diablo, de que con esos chismes apagan esa luz. Y lo digo de corazón. No lo digo yo en broma, sino que lo digo en serio. Por eso la gente anda ahí como, pues así como siguiendo todo lo que dice otra persona, pero uno tiene que tener su discernimiento. Romanos 8:2. Pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Ya ves? ¿De qué me libera mi Cristo? Entonces para mí, que me perdone pues la gente, como dice también la palabra de Dios, que los judíos también tienen todavía ciertos velos, que solo por Cristo es quitado. Oiga la gente que es judía o que se está judaizando. Solo Cristo quita esos velos. ¿Ya ve? Solo Él. Ni siquiera dice Jesús, sino que Cristo, por Cristo es quitado. Por esa presencia que vino sobre el Hijo de Dios. ¿Ya ve? Esa presencia. Y usted es un hijo de Dios y esa presencia viene a usted cuando usted recibe al Señor Jesucristo. Viene esa presencia del Cristo, que es la unción, que es el que le dicen Mashiach. Él es. Entonces cuando entra usted, Él tiene que encender todas esas luces que están apagadas, porque son luces creacionales. Allá aparecen esas luces en Éxodo capítulo 3, ¿sabes? Son las estructuras. ¿Qué es una estructura? Son las bases de que está compuesta una casa. La casa primero se pone una estructura para que ahí es donde van a ser, dónde va a estar, cómo va a estar cimentada la casa. Esa es la estructura. Y ahí dice, si mira, me busca ahí, parece que está en la unidad, que está en Éxodo 3, ¿va? Cuando llegaron ahí que la gente lo toma como que fuera, que había pues ahí una zarza. ¿Cómo va a ser eso que la presencia de usted en una zarza? Y no leen ahí, por más que uno les regala la unidad o se las vende, no leen ahí para ver que no era el lugar de las estructuras creacionales, donde estaban los serafín, pues, los seres de fuego, ¿ya veo? Por eso es que no se apagaba en lo que estaba viendo Pablo, porque no era una zarza. Una zarza le echan agua y se apaga, pero eran los seraf, eran las luces de fuego,
que eran los serafín. Pues, y digo seraf porque si dice serafín ya es en el plural de los seres de fuego. Leamos ahí, porque es que la Biblia es tan rica, pero cuando uno lee pues en el hebreo, mira, va al modismo hebreo, ¿eh? Vamos a ver. Éxodo 3:1 en la versión unidad. Y apacentaba Moisés el ganado de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, Sí. guiándolo por el desierto hasta llegar a Joreb, el monte del Creador. ¿Ya ve? Allí se le apareció el ángel Era el de... monte del Criador, ¿ya ves? Ujú. Gloria a Dios, sí pues. Ahí se le apareció el ángel de Yahvé en medio de las llamas de fuego, ¿Ya en ve? medio de Cené, que significa ciudad de los seres vivientes de fuego. Mire, es que miren lo que era pues, y la Biblia, la Valera dice, porque recordemos que la Valera fue traducida por un jesuita, por la Iglesia Católica, y ese era un jesuita. Cipriano de Valera era un jesuita. O sea que la gente, pues, hubo un debate en Estados Unidos, y entonces el evangélico, sí es que nosotros pasamos en la Biblia, pero una Biblia que nosotros mismos revisamos, le contestó la Iglesia Católica. Porque Mariano de Valera no es un evangélico, él es un jesuita. Él fue el que la revisó, ¿ya? O sea que, entonces ellos ponen lo que ellos conocen. Pero cuando uno va al hebreo, encuentra una riqueza tan grande como esa, que era, léelo, es que es algo precioso. Amén. Cené significa ciudad de los seres vivientes de fuego. ¿Sí? De los seres vivientes de fuego, ¿ya ves? No era una zarza ahí. La zarza me parece a mí como que era una maldición, Sí. porque eso fue lo que dijo Dios, que como una maldición que iban a ser como zarzas con espino, ¿va? Que iba a producir. Como un lugar de seres de fuego de la presencia de Dios, el monte de Dios iba a haber una zarza. O sea que una traducción pésima, pues. Ciudad de los seres vivientes de fuego, de la Sefirot, estructuras generacionales, No, creacionales. estructuras creacionales de Yahvé. Ya ves, son las estructuras de la creación del ser humano. O sea que esa es la estructura del alma, fíjate. Así en una palabra. Mire, es la estructura del alma, mis hermanos. ¿Cómo está compuesta el alma? Fíjese qué hermoso. ¿Y qué quiere Dios que tengamos en nuestra alma? Porque recordemos que el alma es la que peca, es la que toma la decisión a la última hora. No dice el cuerpo que pecare se morirá, el alma que pecare. ¿Ya veo? Porque el alma pues solo muere cuando entra en un pecado demasiado severo. Y dice aquí, el alma que pecare, porque el alma es inmortal, esa morirá. Entonces aquí estamos viendo, mis hermanos, esa es una estructura. A mí, del Keter para abajo son 10 estructuras, ¿no? ¿Ya veo? Y entonces, o sea que tenemos que ahora, como estamos en este plano de aquí, tenemos que regresarme para volver a subir, ¿eh? Y eso se sube con la presencia del Cristo. ¿Estamos entendiendo ahora? Terminás de leer aquí, vamos a seguir con lo que estamos leyendo ahí en la nueva versión internacional. Sí, para ver hasta dónde termina eso. Amén. Y fijó en ella la mirada y observó que ardía en fuego, pero no se consumía. Claro, si era un lugar donde estaban las estructuras divinas, el fuego de Dios ahí. Amén. Moisés dijo para sí, me acercaré a ver esta gran visión, para saber por qué Cené no se quema. ¿Ya veo? Cuando Yahvé vio que Moisés iba a ver aquello, el Creador lo llamó desde en medio de Cené y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Entonces él le dijo, no te acerques acá. Sí. Descalza tus sandalias de tus pies. Quítate enseñanzas paganas. Limpia tu corazón. ¿Ya ve? Ujú. O sea que la gente mira tan diferente lo que dice en la Valera. Quítate enseñanzas paganas, hay que quitar las enseñanzas paganas, porque eso es lo que nos tiene ciegos totalmente. Necesitamos quitar esas. ¿Y cómo las podemos quitar? Pues renunciando a ellas, pidiéndole a Dios que el fuego de Dios nos queme todas esas enseñanzas, pues, que no nos sirven para nada, que nos tienen con una programación equivocada. ¿Qué es lo que voy a hablar para el Congreso? Porque voy a hablar de las memorias genéticas, memorias celulares.
y voy a hablar de los archivos del alma, porque tienen que ver con eso, ¿sabes? Los archivos están aquí. ¿Ya ves? Ahí están. Son 7 archivos. Ujú. Dice, quítate enseñanzas paganas, limpia tu corazón, pues el lugar donde estás es tierra santa. Ahí está. ¿Ya ves? El lugar donde estás es tierra santa. Ahí está. Amén. Entonces ahora regresemos a eso. Pero voy a decir una cosa aquí. Por ejemplo, aquí, estaba yo observando aquí que aquí, por ejemplo, el Hey, Yud, tiene que estar aquí, ¿ven? Hasta aquí. ¿Ven? Aquí. Yud, Hey. Hey es de Keter. Para acá. ¿Ya ve? Hey. Bab son los 7, las 7 ven luces creacionales. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí, ¿sabe? Aquí empieza la Bab. Y aquí, al final de eso, está la Hey. La última Hey, ¿ya ves? Así. Sí, porque aquí estamos hablando de Seir Ampin, ¿ven? Aquí estamos hablando de Kitumin, aquí. Entonces está el mundo de Atzilut, la Yud. Después está, aquí ven, eso ven, hasta aquí ven. Aquí está el mundo de la creación, ¿ven? Y si ustedes leen, por ejemplo, qué es la inteligencia, es porque es cuando Él crió las cosas con inteligencia divina, ¿ves? Aquí Él usó con la sabiduría para crear todo, con sabiduría e inteligencia. Pues ¿ve? En el reino fue el que él empezó a crear. En el del reino, aquí, de aquí para acá, ¿ve? Está la Hey. Después la Bab tiene que ver con estas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿ve? La Bab, porque hasta su número lo dice. 6, ¿sí pues? Y Malhut, aquí está el mundo de la acción, que es el mundo físico. Y está la Hey. Ya. Ahí está, ¿ven? Ahí estaba David sentado. Qué lindo, ¿ah? Atikyumin es aquí de arriba. Después estamos Arij Ampin. Arij Ampin, de aquí de Keter para acá. Mira aquí, ¿ven? Deberíamos de poner eso. Arij Ampin. Y después Seir Ampin son esas 6, ¿ven? Está la Bab. Vamos a corregir eso. No sé si Mina ya se está haciendo, ¿es claro? Va. Y luego Malhut ya está la última Hey. Así es. Arij Ampin, Seir Ampin, y el otro es, hasta ahí terminan, es todo el mundo astral, ¿no? ¿Fíjate tú? Ahí ya estamos entrando en una vibración más rápida, así como bajando la vibración. Ahora aquí en el último, que es en el Olam Asiá, que es el mundo de la acción, o sea, en el Olam Asiá, hay dos, ahí está más ya una vibración, está más, ahí está la dualidad, ¿ya ves? Yo voy a explicar eso la próxima vez, porque eso es bien importante que la gente lo tenga claro. Fíjense que si la gente no entiende esto, le cuesta entender muchas cosas de la Torah. Para ellos es importantísimo, porque aún en Apocalipsis aparece mucho que te daría a comer los frutos del árbol de la vida. Y recordemos que todo empieza en el árbol de la vida, todo empieza ahí. Estaba el árbol del conocimiento, el bien y el mal, está el árbol de la vida, y ese es el árbol de la vida. Es a través de este árbol que nosotros podemos entender cómo ponernos otra vez en conexión con el mundo espiritual que perdimos, para que sean encendidas nuestras luces creacionales. Fíjate qué lindas. Eso es algo precioso, ¿verdad? Sigamos leyendo. Romanos 8:3. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. ¿Ya viste? La ley, ¿qué? La ley de que está hablando ahí Pablo. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Es que está hablando de la ley divina, ¿tú? Porque está hablando Pablo de la ley divina. Sí. Pero que aún no pudo liberarlo porque estaba pues con gente pecaminosa totalmente, que no podía hacer nada. Por eso necesitamos a Cristo, ¿ya ves? Sí. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición
de pecadores, Sí, pues. para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana. 4. A fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Sí. Sí. 5. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los... Por ejemplo, ahora pues con las votaciones que hay una incertidumbre, ¿verdad? Pero el Hijo de Dios no tiene que tener ninguna incertidumbre, sino que ir a Dios, orarle a Él y pedirle consejo nada más. Pues que haga que mi corazón se incline a lo que Él tiene que hacer, pero quitándome todo prejuicio de la mente. Que incline mi corazón. Porque, como les digo, Dios escogió una vez a Nabucodonosor, le escogió otra vez a Ciro, y eran reyes paganos, pues. ¿Y quién lo va a cuestionar a él? Dios sabe lo que hace, mi rey sabe lo que hace, soberano. Sí, pues, ya ves. Ya lo llamó para desatar lomo de reyes. Así es. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Ya veo? Entonces uno se pone con tanta como con un lazo de ¿cómo se llama? De legalismo, pues. Pero uno tiene que, Dios sabe lo que hace, porque Él es perfecto en lo que hace. Para mí no hay nada ni de sorpresa ni nada, porque es Dios el que actúa. Romanos 8:5. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Exacto. 6. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene... Fíjate que, ¿sabes por qué es una mentalidad pecaminosa? Porque uno está juzgando a la gente. Es como que a veces hubiera empezado la gente, ¿y cómo Nabucodonosor va a hacer no sé cuánto? ¿Cómo es posible que Dios llame a Ciro para que desate el lomo de...? Pero ¿qué es eso? Si hay tanto siervo, ¿no? Pero Dios así le dio la gana. Él es soberano y ¿quién le va a cuestionar a él? Ahí sí, como dijo Nabucodonosor, y entendí ahora que encima del reino del hombre hay un reino más alto. ¿Ya ves? Y Dios está gobernando. Y le pedimos tantos hijos de Dios la intervención divina, porque hay cosas que uno no sabe ni qué hacer entre tanto revoltijo que había, no había uno ni qué hacer. Entonces le pedimos pues al Señor que mandara pues su intervención divina, que interviniera en forma divina, por favor, porque necesitábamos luz para hacerlo. Eso fue lo que decidió Él, pues tenemos que aceptarlo y tener sabiduría y todo para saber actuar, ¿ya ves? Romanos 8:6. Mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Sí, pues yo tengo una paz enorme. Amén. Me siento feliz porque vi la intervención divina, la entiendo perfectamente. Amén. Si yo la entiendo. Amén. Sí. El que tenga oídos para oír, que oiga. Amén. Pero sí la entiendo. Amén. Romanos 8:7. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, Sí, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Sí, porque la ley de Dios es su voluntad. ¿Ve? Él decidió en ese tiempo que fuera Nabucodonosor, en el tiempo que fuera Ciro. ¿Y quién nos va a cuestionar a él? ¿Ya? Ahora pues decidió que quedaran estas dos personas, pues él es el que tiene en sus manos el control. Él no ha perdido el control jamás de lo que pasa en Guatemala, porque es un país que lo ama tanto. Aquí vemos tantos hijos de Dios que lo amamos con todo nuestro corazón, que quizás fallamos, pero queremos obedecer en todo lo que Él quiera que le obedezcamos. ¿Verdad? Esa es mi opinión y así pienso yo, no me pueden cambiar porque yo creo mucho en Dios, creo en su soberanía, en que Él es el Rey de Reyes y que no hay un reino más alto que el de Él. Y que Él es el que gobierna en toda situación. Romanos 8:8. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. ¿Ya ves?
9. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Exacto. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Si es que Él, ya ve, pues si la gente no tiene espíritu de Cristo, pero lee bien el Espíritu de Dios, dice ahí o qué. El Espíritu de Dios vive en ustedes. Léelo, El ¿no? 9. Voy a repetirlo, pastor. Romanos 8:9. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Lee ahí, mira, es que yo lo leí allá. ¿Ah? Sí, pues el ruaj es el espíritu de Cristo. Ajá. Pero ustedes no viven según la carne, sino según el ruach, espíritu. Sí, pues. Si es que ruach de Yahvé De Yahvé, sí, de Yahvé, de Yahvé. Sí. habita en ustedes. Sí. Y si alguno no tiene ruach del Mashiach, Sí, es que del Cristo, Pero de Cristo, ¿ya ves? sí, adelante. Es el espíritu de Cristo, ¿ya ves? ruach de Cristo, Sí, es el espíritu de Cristo. No es el espíritu de Dios, sino que de Cristo. de ¿no? Cristo. Ese. Qué lindo, ¿ah? Continúa. Sí. Es que fíjate que Sí. si tú lees ese capítulo, dice en casi todas las versiones, vida en el espíritu. Sí, vida ¿Ya mediante ves? el Espíritu. ¿Ya ves? Sí, viviendo en el espíritu, dice Sí. ahí. Amén. Romanos 8:9. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. 10. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Ahí está. ¿Ya viste? O sea que el espíritu de Cristo ya está en nosotros. Ahí está la clave, ¿ah? Amén. Ujú. El que tenga oídos para oír, que oiga. El espíritu de Cristo ya está en nosotros. Amén. Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales Amén. por medio de su espíritu que vive en ustedes. 12. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Sí. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Ahí está. 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre. Amén. Aleluya. El espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Amén. Y ahí está. Es de 1 a 18. Entonces, mis hermanos, pues espero que se haya dado alguna enseñanza preciosa este día. Que para mí es linda la enseñanza porque viene del trono de Dios. Espero que le haya llegado a su alma y que le haya encendido todas esas luces de su alma. Que el Señor le bendiga. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa,
Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas.